Un lindo viernes. Ya están listos y boleados los zapatos, la ropa, todo listo para las horas del día sábado. O quizás no te guste ir con la misma ropa mañana. Ya tienes los dos cambios listos porque a la puesta del sol iniciamos con el día del Señor. Hoy es el día de preparación. La preparación, Dios quiera que en toda esta semana espiritualmente te hayas preparado. Y que ahora al llegar a este día del día del Señor, pues ya no te cueste la preparación espiritual. La física, pues esa durante toda la semana pudiste haberlo hecho. Pero si no lo has hecho, hoy todavía tienes esa oportunidad. Así es de que vamos a concluir con esa promesa, con la promesa. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la vida de Abraham, en la vida de Sara, en la vida de Isaac, en la vida de Ismael? ¿Qué pasó en su relación con el Señor? Y hoy, para la conclusión, pues nuevamente el pastor José Boro está aquí conmigo para estar con ustedes terminando lo que es la promesa del Señor. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a los hermanos y amigos que están ahí siempre activos para estudiar la palabra. Hoy vamos a hacer un resumen, pero queremos puntualizar la espiritualidad de este evento con Abraham. Vamos a profundizarlo ahí y es lo que Dios también quiere hacer contigo. Así que antes de hacer todo ese análisis, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a estar de rodillas, mis queridos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos esta reunión para estudiar tu palabra. Bendice a las personas que están frente a sus televisores. Bendice a las personas que están frente a cualquier dispositivo móvil. Guárdalos en tu amor, llénalos de tu paz, llénalos de la fe de Abraham. Y que, oh Dios, juntos estemos en la misma dirección, en el mismo camino hacia la eternidad con Cristo Jesús. Bendícenos a nosotros también aquí en el canal. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, en esta ocasión vamos a estudiar lo que realmente es algo especial. Y quisiera comenzar, porque esto es de la promesa de Isaac, es un tema tan emocionante. Lo que hemos hecho aquí es ojearlo nada más, no hemos tocado nada a profundidad porque no nos deja el tiempo. Pero quisiera, para empezar, quisiera que leamos en el capítulo 18, Génesis 18 y versículo 17, para que ustedes vean la profundidad de todo esto, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a ver, Génesis 18 y el versículo 17. Fíjense allí que nos dice. Y Jehová Dios, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Saben qué significa esto? Para mí, realmente significa esa palabra, ese versículo, que Dios entró en una esfera humana, en un ambiente humano con Abraham. Dios se introdujo en la vida de Abraham, porque Abraham se lo permitió. Y así el escritor pues dice Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y eso fue con respecto a lo que iba a pasar allá en Sodoma y Gomorra. Pero si él dice así, si Dios dice así, saben, queridos hermanos y amigos, es porque ya había una relación sumamente profunda entre Abraham y Dios. Un conversatorio de amistad, de obediencia, de tranquilidad, de quietud, de cumplir compromisos, de seguir con el plan de Dios.
Y cuando llega este momento, Dios dice así, encubriré yo. O sea, es como cuando hay una relación matrimonial, algo así, ¿no? ¿Cómo le voy a encubrir yo a mi esposa lo que voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a encubrir? ¿Cómo? Porque con lo que voy a hacer es grande. Y ahora, esto me da a entender muy claramente que Dios entró en un ambiente altamente especial con Abraham. Desde que lo llamó allá de la tierra de sus padres, en medio de la idolatría, y así también se llenó todo Canaán de idolatría. Y esa era la tierra que Dios quería para los hijos de Israel. Esa era la tierra que Dios creía para que sus hijos, su hijo también naciera en ese lugar, limpiaran en ese lugar. Y justamente es lo que nos va a decir este texto, este párrafo del Espíritu y Profecía que vamos a leer de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 407. Fíjense qué dice allí, cómo se le dice allí acerca de Isaac, hijo de Abraham, que es alguien a quien realmente Dios le dio finalmente de la simiente que iba a nacer de él. Y no entendió él que esa era la verdadera simiente. No. Él entendía que era parte de la simiente, porque la simiente en sí era Cristo. Y es por eso que nos dice aquí, en ese texto de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, y en la página 410 se dice, Isaac prefiguró al Hijo de Dios. ¿Ven ustedes? O sea, yo creo que no hay una prueba, una prueba más grande del poder de Dios que lo que pasó con el diluvio. No hay una prueba más grande. Es una prueba extrema, grande, poderosa. Lo vieron los antediluvianos y también lo vio Noé, que se salvó de aquella muerte segura. Pero ahora, en Abraham, después del diluvio, viene ahora la historia con Abraham. Y justamente Dios prácticamente les revela todo el plan de salvación a este hombre Abraham. Y aquí dice muy claramente que Dios prefiguró, Isaac prefiguró al Hijo de Dios, o sea, a Cristo, que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham, esa palabra es muy importante, mis queridos. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Y por eso le pidió a su hijo, su único Isaac, el hijo de la promesa, el que realmente era el único en su clase, era él. Como dice, ¿no?, en el original, el monogenes, que era precisamente él, porque a él había señalado Dios. Y ahora Dios está describiendo acá con este Abraham todo lo que iba a pasar. Dice, Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, a fin de que la verdad fuese una realidad para él, como también para probarla su fe. Y ahí es donde nosotros también debemos anclarnos en la fe, y en la fe que obra, para poder alcanzar los éxitos que Dios quiere o que nosotros queremos alcanzar. Tiene que ser así. Fe y obra, fe y acción. Y Dios hizo todo lo posible por inculcar, por meter en la cabeza de Abraham y de Isaac también todo el plan de salvación. Y sigue diciendo más. Dice,
que quitara la vida, que Dios le pidió que quitara la vida de su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba, tenía por propósito probar profundamente en él comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Si podemos pensar algo más, miren, el dolor que sufrió también el Padre cuando Cristo estaba en la cruz. Cristo llegó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dando a entender que el sufrimiento que tenía él era enorme. Ahora, fíjense el sufrimiento que tenía su Padre, y no solamente eso, sino los ángeles del cielo. Toda el área espiritual estaba afectada por ese dolor. Lo que da a entender que nosotros debemos tener una visión de quién es Dios y qué quiere Dios para nosotros y seguir su voluntad. Finalizo esta parte diciendo: se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo. No había una tortura más grande, mis queridos. Y eso es lo que Dios quiere, llevarnos a que comprendamos con Él. Por eso es que hay que tener una experiencia viva con Dios. Si una persona no tiene una experiencia con Dios, y yo tuve un tema hace poco de la experiencia, del testimonio que tú tienes que dar de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y es lo que debemos buscar. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué he hecho yo con mi vida? Y la relaciono con la vida de Dios, Pastor Romero. Gracias, Pastor José. Pues esta historia de esta semana, de esa promesa, pues ya, como vimos, ¿no?, en el texto central que es de esta semana, Génesis capítulo 24 y versículo 1, que es claro, ¿no? Aunque todo lo que hemos visto nos ha aclarado cómo este hombre y aquella descendencia en Isaac realmente ha llevado el cumplimiento de los propósitos de Dios. Así es. Y por eso, si podemos leer Génesis capítulo 24 y versículo 1 para hacer la conclusión de esta semana. Génesis capítulo 24, versículo 1 nos dice: era Abraham ya viejo. Eso lo reconocimos y lo vimos durante esta semana. También vimos que Abraham, que era viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo, o sea, así es. Pocas palabras, queda registrado que realmente la obra, la obediencia de Abraham fue netamente siempre hacia el Señor. Así es. Pero llegó el tiempo en que las fuerzas de este gran hombre se fueron agotando, se fueron acabando. Pero Dios le había hecho una promesa. Y lo que vemos en esta cita es de que realmente Dios lo bendijo, aún hasta en su muerte. Porque cuando él sintió el fin de todo, pidió por su hijo, rogó por Isaac. Él así es. repartió sus bienes, pero la mayoría de sus bienes las entregó al hijo de la promesa, porque él todavía tenía otra obra que realizar y que hacer. En los demás hijos entregó
lo que en ese tiempo y la costumbre en realidad merecían recibir. O sea, un hombre justo, un hombre que en realidad a la obediencia y a la petición de Dios, él cumplió. Ujú, así es. ¿Que se equivocó? Se equivocó. Ujú. ¿Que tuvo dudas de Dios? Tuvo dudas de Dios. Y hoy en día, ¿quién no ha tenido dudas de lo que vemos, oímos? ¿Será que Dios está o no está? Entonces, todo esto nos lleva a entender que realmente Abraham, aunque con sus dudas y muchas veces con sus mentiras, Dios tuvo misericordia de él. Así es. Y así Dios puede tener con nosotros. Así Por eso yo quiero leerles para finalizar esta última cita que tenemos en el estudio trimestral en este libro. En Patriarcas y Profetas, en la página 168, miren lo que nos dice. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección. Qué bonito. O sea, ahí vemos que realmente Isaac realmente también confiaba en que lo que el padre le había dejado, pues iba a ser de bendición para el progreso de su familia. Aunque en la semana que viene, pues vamos a ver en realidad cómo Isaac ahora vive lo que su padre vivió. Ya. Y de a dónde acarrea también muchas veces todas aquellas desobediencias que como aquellos creyentes de Dios, cuando fallamos al Señor, en realidad cosechamos las consecuencias. Pero quiero leer esta otra cita de ese mismo libro y en esa misma página. Y dice así: Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría. Vean, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. O sea, había cierta preocupación y ya dijimos, Abraham no quería morir sin completar lo que realmente él creía que podía seguir haciendo la obra de Dios. Isaac era el que Dios había designado para sucederlo como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido. Ahora, él tenía más hijos, Abraham, pero no veía en ningún otro hijo de otra mujer que él no amara tanto como fue a Sara. Y el hijo que tanto su primera esposa amó a ese muchacho que es Isaac. Por eso dice la sierva del Señor, pero todavía era soltero. O sea, esa era la preocupación. Sí. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. O sea, Abraham en su fe y en su conocimiento y en la doctrina que tenía, dijo, no es bueno que mi hijo se vaya a casar con una idólatra, con una mujer que me lo vaya a acarrear al rato fuera de lo que es el verdadero mensaje. Y hoy es la preocupación de muchos de nosotros todavía en este tiempo, en realidad. O sea, quisiéramos que nuestros hijos escogieran una mujer de nuestra creencia, de nuestra doctrina. Y cuando esto no sucede, vemos las grandes desgracias, los pleitos, las distinciones, aún entre padres que ya a veces ni en la casa nos quieren recibir, porque
esto hay. Y esto fue Sí. lo que decidieron ahora. Ya, hoy no es que yo quiero casar a mi hija con tal muchacho o yo quiero casar a mi hijo con tal muchacha. No, ahora no es lo que el padre espera, lo que el padre desea, sino es lo que los hijos quieren y ellos desean. Ujú. Por eso es que a veces se sufren las consecuencias, porque nuestros muchachos, pues como toda la Biblia dice, vieron a las mujeres o a las hijas de los idólatras, Ujú. de los ídolos, Ujú. y las ven más hermosas que las que están dentro de la iglesia. ¿Cómo no? Pues si a veces las que están dentro de la iglesia, pues no se pintan, no se arreglan, no enseñan. Y pues bueno, los muchachos de nuestra iglesia les gusta ver. Sí. Y pues así como Adán, por el ojo cayó, y Eva, por las palabras que le decía. O sea, eso es lo mismo que pasa hoy. Háblale a una muchacha y dile cosas bonitas, bájale las estrellas, bájale el sol, ponle la luna bajo sus pies. Y aunque el hombre esté más horrible que una pelea a puñaladas, ahí va a caer. Así Eso es lo que pasa. A la mujer le gusta que le digan. El hombre Así es. no. El hombre ve la figura, pero no sabe el concepto o la vida que trae atrás Ya. y piensa que lo hermoso lo es todo. Mm. No, tampoco es así. Por eso se sufren muchas veces en los matrimonios o relaciones que se tienen. Porque cuando se descubre la verdad de cada uno, el trasfondo de ellos, empiezan los pleitos y divisiones. Así Y es. se olvidan de lo lindo que era. Se olvidan de todo. Porque ahora la mujer ya engordó. El hombre ya está más pelón. Y ahora el amor se va. Y no era un amor verdadero, sino era un amor de conveniencia. Y te quiero decir, hermanos, Dios tiene promesas para nosotros. Y las promesas están en la palabra del Señor. Amén. Y la verdad es de que esa promesa tenemos que buscar que se cumpla en nuestra vida, que nuestros ojos puedan ver al Redentor Amén. viniendo Amén. en las nubes del cielo. Amén. Dios quiera que el Señor te bendiga y te guarde durante esta semana y todo el tiempo de tu vida. Muchas bendiciones y un feliz sábado. Feliz sábado.